El tiempo es breve para todo el material que me gustaría cubrir. Lo más importante, más allá de la presentación que haga, digamos, después el material lo puedo explicar, son las preguntas que ustedes tienen, las situaciones que ustedes puedan tener, y quiero, digamos, darle mayor énfasis al tiempo que tenemos juntos hoy día a responder las preguntas que tengan. Este es el primer, digamos, consejo. Voy a repetir esto muchas veces. Cada vez que ustedes tengan alguna pregunta en su ministerio pastoral, el rol de ustedes es apoyar a los párrocos, trabajar en la parroquia. Cada vez que ustedes tengan alguna duda, y no solamente con el tema de RICA y el tema de las nulidades matrimoniales, ustedes siempre tienen que tener a mano el teléfono del tribunal. Mi trabajo como jueza, dentro de otras cosas, es apoyar a las parroquias, apoyar a los pastores, apoyar también a los catequistas. Dentro de la forma del RICA, ustedes van a ver después, siempre dice, cualquier consulta, llamar al tribunal. Hágalo, llámenme. El tribunal es bilingüe, yo soy la jueza de habla hispana, y cualquier cosa que ustedes puedan, consulta, duda, situaciones que no sepan cómo, dónde ir, no sean tímidos y llamen al tribunal. Mi trabajo es ayudarlo a ustedes, para que ustedes también puedan ayudar a sus párrocos. Esta información se la voy a repetir muchas veces. Adelante. Eso para darle. Gracias. Nada más. Vamos a partir con esta forma de Inquiry Form, que le digo que va a estar después totalmente traducida. ¿Por qué el tribunal ha decidido, digamos, hoy participar también en habla hispana con el tema del programa de RICA? Porque nos ha pasado, y va a pasar, ojalá menos y menos, que a veces algunos de los candidatos que entran al programa de RICA han estado casados antes. Y esa es la situación que tenemos, digamos, que tener claro hoy día qué se hace en esos casos. Cuando ustedes ven esta es la forma de cualquier persona, digamos, va a llenar cuando quiere ser miembro del programa RICA. La primera información, nombre, la información de contacto, dónde vive, si ha sido bautizado o no, etcétera, etcétera. Segunda página. Esta es la parte importantísima. El estado matrimonial de la persona. Dependiendo del background religioso de la persona, normalmente, si la persona, en mi experiencia, ha tenido quizá una conversión más espiritual y ha estado casado antes civilmente, ellos en verdad no es que no quieran decir que estuvieron casados antes, pero generalmente si uno no les pregunta, si ustedes no les preguntan o la persona en su parroquia no les pregunta directamente, ¿has estado casado antes?, no es algo que les salga, digamos, a buenas y primeras. Claro, es como cuando uno va al doctor. Cuando uno va al doctor hay que decirle, si le duele el diente o el brazo, hay que decirle, me he sentido mal, no he dormido, no he comido, pero si no, el doctor no va a hacer, digamos, una serie de preguntas que si uno no digamos, ha dicho la información. Lo mismo acá, cuando tenemos un candidato en la parroquia que quiere completar su sacramento o que quiere convertirse, ser católico, la gracia del formulario, que ha sido ahora actualizado, porque hemos agregado algunas preguntas más específicas, sobre todo para el tema de matrimonios anteriores, en vista de un posible trabajo que tengan que hacer conmigo en el tribunal. Entonces les preguntamos a ellos, además de si tienen email, dónde viven, qué pasa con su situación matrimonial. Ustedes deben saber que acá en Estados Unidos la gente viene de toda parte del mundo. Acá las opciones, y a veces han estado casados en otros países, a lo mejor civilmente, a veces religiosamente, y esa información tiene que, digamos, estar detallada. Lo importante siempre, esto hay que hacerlo, ojalá, como lo vemos en el inicio del proceso de RICA,
tenemos que saber si el candidato o la candidata ha estado casado o no, para ver si es que necesita o no un proceso de nulidad. Y después les voy a explicar brevemente qué tipo de proceso de nulidad estamos viendo, y el tipo de proceso es importante por el tiempo que toma. Porque si ustedes tienen que viajar en diciembre fuera del país, ustedes no van a esperar hasta noviembre a renovar el pasaporte, porque ustedes van a decir, no sé si va a estar en 30 días. Es lo mismo con esto. Si tienen un candidato que va a RICA y que quiere participar en Eastern en abril del próximo año, no me pueden mandar el archivo en marzo, porque no se va a poder ayudar en tan poco tiempo. Si me lo mandan en octubre, hay quizá una mayor chance. Entonces, por eso el tipo de nulidad, que les voy a enseñar brevemente hoy día, es importante por el tiempo, porque si no, ustedes pueden decirle a la persona, tranquilo, le mandamos los papeles al tribunal, y la persona ya ha avisado a todo el mundo que va a ser recibido de la iglesia, que ya tiene la fiesta lista, y a lo mejor no va a poder participar recibiendo el sacramento porque tienen que hacer proceso de nulidad con nosotros. Ahora, la pregunta no es solamente importante para el candidato en sí, que quiere, digamos, participar en la parroquia, pero que ustedes se habrán cuenta en su experiencia pastoral, a veces la persona o está casada actualmente con alguien o está de novio con alguien. La pregunta del formulario, ustedes en la tercera página está toda una pauta para ustedes. ¿Qué se hace si la persona dijo es divorciado? ¿Qué se hace si la persona dijo esto? Pero vámonos a la página 5, donde le vamos a preguntar al candidato, no solamente si a lo mejor él nunca ha estado casado o ella nunca ha estado casado, pero ¿qué pasa si a lo mejor la persona con que ellos se quieren casar el próximo verano, en la iglesia, él como ya católico? Hay que preguntar, si la novia o el novio actual, donde está en una relación, a lo mejor esa persona necesita una nulidad. A lo mejor la novia del catecúmeno, ella ha estado divorciada 2 veces antes. A lo mejor se casó en su país de origen, a lo mejor se casó acá. Se casó a lo mejor en una ceremonia religiosa, a lo mejor se casó civil. Y esa pregunta antes no estaba, y eso también este año lo hemos actualizado. Es importante saber el estado matrimonial del candidato del RICA, pero también si la persona con que se planea casar, o está quizá ahora casada civilmente, ha tenido antes un matrimonio anterior. Acá, estamos en la página 5, en la letra B, lo tratamos de hacer, esta es una actualización de esta nueva forma que, digamos, ahora está en inglés, pero va a estar en español. No solamente le estamos preguntando al candidato, dígame en qué tipo de ceremonia su ex esposo, por ejemplo, se casó. Quizá la ex esposa o la persona que, digamos, con quien está ahora de novia, se casó, y acá hay 3 opciones, una ceremonia católica o no católica. Ustedes, digamos, como miembros de la parroquia, saben los requisitos para un matrimonio católico, frente a un sacerdote o diácono, 2 testigos en una iglesia católica. Pero como les dije al principio, en este país la gente viene de todas partes del mundo. Entonces hemos agregado que si la persona te dice no me casé o ella no se casó en una ceremonia católica, hay 3 opciones abajo. Se casó en una ceremonia religiosa, cualquier concepto religioso que signifique, en una iglesia, en otra confesión. Se casó civil, significa que si se casó en una corte civil en Australia, a lo mejor se casó, en Londres se casó, en Guatemala, donde se casó civil. Y la otra opción es trivial, porque hemos encontrado que gente, a veces por sus países, la mayoría son de países africanos, pero también a veces pasa en algunas culturas indígenas en Centroamérica, donde la gente celebra matrimonios triviales. Y dentro de la comunidad, esa pareja se considera casada. Y cuando esa pareja emigra a Estados Unidos, se consideran casados. Y por eso esa opción hay. De nuevo, la gente no va a decir cosas si usted no les pregunta. Y la responsabilidad de ustedes, digamos, de tener esta información, digamos, en el principio del matrimonio.
¿Sí? ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? No. Y si alguien tiene preguntas, por favor, me levanta la mano y se las podemos responder. La idea acá, digamos, ustedes tienen se le hacen las mismas preguntas para los ex esposos y se hacen las preguntas en la página siguiente para los novios o novias actuales. Quizás este candidato que va a ser, miembro de la Iglesia Católica el próximo año, quizás su novia, él no sabe, ella estuvo casada y él va a decir que normalmente la gente dice, pero solo civil. La Iglesia Católica no considera matrimonio civil, no vale ese matrimonio. ¿Por qué necesita una nulidad? Si ella se casó civil, se divorció 25 años atrás. Y ahora yo estoy casada con ella, civil, y espero, casarme por la Iglesia. Y eso es lo que yo les voy a explicar ahora. Cualquier persona que haya tenido matrimonio anterior, hay una posibilidad, la Iglesia tenemos que estudiar ese matrimonio si es válido o no. Diga. El matrimonio, si alguien se casa por lo civil nada más, pero se divorcia y se quiere casar ahora por la Iglesia con otra persona, ¿ok? ¿Tiene que anular ese matrimonio civil? Sí, el sí es bien con cautions, sí, porque depende, por ejemplo, si la persona es católica, fue bautizada católica cuando bebé, sí. Nunca ejerció, pero es católica, al ojo de Dios la persona es católica. Se casó en los 20 civilmente con una señora, se divorció. Ese matrimonio, y después, como usted dice, se vuelve a casar. Y él ahora quiere casarse por la Iglesia, porque ahora es católico, miembro de la parroquia, es miembro del coro, qué sé yo. Él necesita, en ese caso como católico, él necesita anular la primera. A pesar de que es civil. ¿Cómo la va a anular? Si se casó por lo civil, en la corte de acá. Por eso, es el trick. Sí, eso es lo que estoy preguntando. Cada vez que la Iglesia Católica no inventó el matrimonio. La Iglesia, lo que hizo Jesús fue reconocer un estado natural y elevarlo al sacramento. Pero la Iglesia Católica no inventó el matrimonio. Nosotros reconocemos la unión válida, por ejemplo, de dos protestantes que se han casado en la corte civil. Eso es un matrimonio válido. No son católicos, pero no significa que sea un matrimonio no válido. No es sacramental. O sea, es sacramental porque son dos bautizados, pero incluso si fueran dos personas no bautizadas que se han casado por la corte, es un matrimonio válido, no sacramental porque no son bautizados. Ahora, lo que pasa, por ejemplo, que en muchos casos, si hay dos personas que son no bautizadas, y este problema no es el problema, pero esto es lo que no puedo decir sí muy seguro, porque depende del caso, depende si las personas son... Lo que pasa es que nosotros, la idea que nosotros tenemos, si no me dejan mentir, la idea que nosotros tenemos como latinos es que cuando usted se casa por lo civil, pues no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Me divorcio de lo civil. Que no cuenta. Me divorcié y ahora vengo y me caso a la Iglesia y no tengo ningún problema. Y ese error lo traemos y no nos damos cuenta que... Exacto, que yo ya tuve un caso y por eso y ese es el error también que trae la gente porque no considera que ese matrimonio vale. Porque claro, ellos tienen la idea, reciben la catequesis, escuchan al padre el domingo, el matrimonio que vale, el que está bendecido por Dios, el de la Iglesia. Por lo tanto, si esta persona ha tenido un matrimonio civil antes, en sus países o acá en Estados Unidos, no lo dicen, porque... No cuenta. No. Que aún traiga el acta de divorcio. Aunque lo traiga. Nosotros, cuando un católico, y eso es lo que vamos a explicar ahora, cuando todo católico, bautizado católico, por ejemplo, porque ustedes en el RICA van a recibir gente que ha sido bautizada católica, pero no ha terminado sus sacramentos, y ahora más adultos, en la parroquia quieren participar en los coros, quieren hacer preparación matrimonial, quieren ser a lo mejor diáconos permanentes, han tenido un segundo, vuelco, quieren, y parte de eso es el matrimonio. Todo católico está obligado, la gente, que viene de países católicos, no lo sentimos como obligación porque está, en la cultura. Todo el mundo se casa en la Iglesia Católica. Yo vengo de Chile, la mayoría son católicos. No hay nadie, yo no conozco a nadie que no se haya casado en la Iglesia Católica. Porque culturalmente
todo el mundo es católico, nadie siente como obligación. Como decía, todo católico, según el derecho canónico, está obligado, debe seguir la forma canónica. ¿Y eso qué significa? Se tienen que casar en una iglesia católica, se tienen que casar frente a un sacerdote o diácono designado con 2 testigos. Normalmente los matrimonios que ustedes han asistido, hay muchas más personas que esas 5 personas. Ahora, ¿qué pasa? Un segundo. ¿Qué pasa si esta persona católica se casó por civil? Simplemente, por cualquier razón. A lo mejor la novia no era católica o no estaban preparados, la familia no podía asistir de sus países para acá y para ellos es importante esperar que toda la familia esté acá, lo que sea. Y se casó civil y el matrimonio termina en divorcio. Y ahora esa persona católica quiere casarse nuevamente con otra persona en la iglesia católica. Ahí es cuando ustedes o llaman al párroco o me llaman a mí y me dicen, Sofía, tengo una persona en mi parroquia y esta es la situación. Este es el segundo matrimonio y el primer matrimonio. Lo primero que yo les voy a preguntar, ¿la persona es católica o no? Sí, católica. Vamos a ver, que esto no nos hace, vamos a hacerlo acá. La persona es católica, entonces vamos a hacer, esta vez es de católico, bautizado católico. Yo voy a decir, sí, es católico. ¿El primer matrimonio fue civil o religioso? Usted me va a decir civil. ¿Ok? Se divorciaron. Ojalá digamos, cuando digo el divorcio, y eso también lo vemos caso a caso, porque hay países en Centroamérica, en Latinoamérica, donde no hay divorcio todavía. Acá en Estados Unidos, sí, en otros países, no. Hay gente, por ejemplo, de Filipinas, no hay divorcio en Filipinas. ¿Y qué hacemos? Ustedes me llaman al tribunal y encontramos una solución. La persona es católica, me dicen, la persona se casó por civil, 20 años atrás, se divorció, sí hay divorcio, y por lo tanto hay un matrimonio, este es un matrimonio civil. Esta persona pasó el tiempo, conoció al amor de su vida, él todavía es católico y se quiere casar en la iglesia. Quiere traer a su hijo al sacramento, quiere ser parte del ministerio. ¿Cómo lo hacemos? Esta persona, como era católica, estaba obligada a casarse siguiendo, como se dice, la forma canónica. Y esta persona no lo hizo, porque se casó simplemente por civil. No se casó en la iglesia, no se casó con un sacerdote o diácono, no se casó con testigos. Por lo tanto, ahí es cuando esta persona usa, y aquí lo sacamos, la nulidad. La petición por la nulidad matrimonial según la falta de forma canónica. Cualquier católico que ustedes conozcan en la parroquia que se haya casado simplemente por civil, haya obtenido un divorcio, tenga papeles, tienen que demostrar que estuvo casado civil, acá está mi certificado de Virginia, me divorcié en Arlington también, y de alguna manera está en su parroquia y se quiere casar de nuevo, necesita una nulidad de su primer matrimonio. Y esta es la forma. Hay que llenar y darse las que... Eso, un segundo. Usted tenía una pregunta antes. No, quería compartirles que nosotros somos un caso de nulidad también. ¿Ustedes reciben nulidad? Sí. Ok, dígame, ¿cómo o sea, si quiere... Que como ella tiene más palabras, que lo planteo. Ok, Isabel, cuénteme. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nos comprometimos y decidimos casarnos por la Iglesia Católica. Ok. Él en ese tiempo, él no era católico. Ok. O sea, él empezó, ¿pero era cristiano? Él era cristiano, okay. Bautizado, como el Padre dijo, por la iglesia, por su iglesia, en el Espíritu, nombre del Espíritu Santo. Con agua. Padre, ya. Entonces, entonces el Padre le dijo, bueno, pero él se casó civil. La primera esposa no era católica, pero era de su misma congregación, okay, de la iglesia. Y el Padre dijo que eso contaba como matrimonio que debería ser anulado. Entonces se inició el programa, todo el periodo de nulidad,
Primeramente nos llevó muchos años en el primer intento que hicimos, porque se perdieron los papeles y todo eso. Ya reiniciamos el caso y el sacerdote lo hizo en 10 días. Entonces nos dijo por qué, y se inició todo, pero en el momento que el padre vio todos los papeles de los documentos, porque él se inició un juicio, tenía que hacer todas las averiguaciones de él, cómo era el matrimonio, sus testigos y todo eso tenía que haber. Y total que el sacerdote se dio cuenta que la esposa que él tenía no era su primer matrimonio, sino era el segundo matrimonio. ¿Ve? Esto vía real, esto pasa, y esto quizá a ustedes les va a pasar. Y por eso es importante la update form, porque tienen que preguntar, porque si no dicen, la gente si no les pregunta, no les van a decir. Sí, yo tuve un caso aquí también. Entonces, el sacerdote nos llamó en viernes y me dijo, ¿sabe qué? Esto no tiene validez porque para David es su primer matrimonio. Pero para ella era el su segundo matrimonio. Entonces, y ella se casó sin una nulidad del primero. Entonces el segundo no cuenta. O sea, que el de él ya era inválido. Pero tienen que ser declarados por el tribunal. La persona no puede decir es inválido, me voy a casar en la iglesia. Pero eso tienen que... Aunque esté casado a lo civil. Sí. Y que se divorció a lo civil. Sí. sí. Porque la iglesia reconoce el matrimonio como una unión válida. Porque si no, toda persona que no sea católica estaría caminando por el mundo digamos, ante los ojos de Dios con una cosa inválida. Si no tienen el don de la fe y eso me gustó mucho porque la Iglesia Católica no da así nada más a sus hijos. No, y por eso la gracia... Pero como dice Sofía, tienes que decirlo. Claro. Porque mucha gente no lo dice. Y No. ahí viene la situación. Y por eso... Sí, pero por eso nos demoró muchos años. Por eso... Sofía, pero hay gente que miente. Bueno, hay que tener... Por eso la forma, y por eso ustedes, digamos, asistiendo al párroco, tienen que saber y preguntar, aunque digan, sí, el matrimonio, no es ¿cuál vale más? La Iglesia Católica no. Usted ha estado casado, y ahí está, ¿se ha casado dónde? Simplemente hubo una ceremonia. Claro. ¿Por qué? Porque tienen que pensar, el derecho canónico tiene un canon al final de todo el código. El punto, ¿por qué tenemos derecho canónico en la Iglesia? Es para ayudar a la salvación de las almas. Eso es. Yo tuve una estudiante con esa situación y ella se llevaron casi un año se llevó para anular el matrimonio. Nosotros, la gente, ustedes como ministros en la parroquia, yo como ministra en el tribunal, lo que estamos tratando de es ayudar a la gente de pasar una situación irregular a una situación regular. ¿Y eso qué significa? Que la Iglesia gana una pareja, gana una familia, los papás se van a casar por la Iglesia, hay más chance de que la misma familia, digamos, esté abierta a darle los sacramentos a los hijos. Lo que nosotros, ese es el rol, digamos, y sobre todo ustedes que están tan expuestos al RICA y en las parroquias, es tratar de ayudar a alguien, ayudar, tratamos de ayudar, de pasar una situación irregular, tenemos que hacer todas las preguntas a regular. Y eso dentro del parte del RICA es preguntar la historia matrimonial, porque ustedes van a tener que llamarme a mí y ver qué pasa y cómo lo hacemos. La forma... Esta forma de petición de forma canónica es una página. Esto... ¿Cuánto tiempo lleva, Sofía? Antes del tiempo. Esta forma tiene que ser llenada por la persona y el párroco o el diácono, como dice la forma. Esto no lo llena solamente la persona en la casa, o incluso con ustedes. Esto tiene que ser llenado con el párroco o el diácono que está ayudando a esta persona, digamos, en el proceso. Acá, en la misma forma, cuando dice ahí, esta forma debe ser completada por un sacerdote o diácono quien deberá solicitar. De hecho, el párroco o el diácono tiene que firmar. Junto con la forma, esta persona, digamos, en esta situación, tiene que mandar al tribunal su certificado de matrimonio civil, certificado de bautismo, porque tenemos que esto solamente funciona y su divorcio si la persona es católica. Si, por ejemplo, la persona no es católica, es bautizada de otra religión o no bautizado, esta forma para ellos no se aplica. Esto es solamente para un católico casado
civil y divorciado. Pero el que sea bautizado. Sí, y porque tienen que mandar el certificado de bautismo. En mi caso fue distinto porque para que yo pudiera conseguir el certificado de bautismo estaba difícil conseguirlo, ¿no? Entonces el padre me preguntó que si yo había sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mi respuesta fue sí, ¿verdad? Entonces me dijo, bueno, es el rito. Hay situaciones caso a caso que los párrocos van a ver. De nuevo, si la persona ha estado acá en Estados Unidos, es una historia. Si la persona ha venido de otros países, es otra historia. Si falta, a veces hay parroquias que han sido destruidas, guerras civiles, tsunami, terremoto. ¿Cómo va a conseguir la persona un certificado si una guerra civil arrasó con la parroquia? O un incendio, o maremoto y terremoto a veces han pasado. Pero los certificados se mantienen en las parroquias, no todas partes se manda, digamos, al centro core dependiendo del país, por eso digo, dependiendo del país. Sí, porque por ejemplo en El Salvador, en la guerra se perdieron muchos papeles, muchas parroquias, y yo tuve un estudiante que consiguió su acta de bautizo en la diócesis, sí. Pero sí tardó. Sí, no es... Esto, la LF es Lack of Form. Como nosotros lo llamamos un proceso documental, si la persona nos manda los documentos que pedimos, no tarda tanto. Si ustedes tienen una persona que está en el proceso del RICA, digamos, inicial o catecúmeno, que no tarda tanto, no les puedo decir exactamente esto para que ustedes me digan, pero Sofía, usted me dijo ese día que se demoraba 2 meses y estamos en 4, porque depende también de la cantidad de casos que tengamos en el tribunal. Esto es bastante rápido, se puede hacer en un par de meses, porque solamente documental. Lo que está el tribunal es confirmando de que la persona faltó a la forma canónica, de que la persona, siendo católico, no se casó por la iglesia, no se casó frente al sacerdote, se casó solamente en la corte civil y se divorció. Entonces, por eso se llama un proceso documental, porque la iglesia, como digo, el tribunal solamente está confirmando eso, y ese matrimonio se declara nulo. El catecúmeno, por tanto, continúa con el proceso de formación, después puede seguir, digamos, en Eastern, recibir, y si quiere, cuando casarse, tiene ya la nulidad con esta forma. Pero les repito, esto solo funciona si el candidato es católico. O si la novia del catecúmeno es católica. Digamos, la persona tiene que ser católica. A ver, veamos. ¿Qué pasa si la persona, por ejemplo, en el caso que me imagino David, usted no era católico y antes de, por ejemplo, de saber de que su primera esposa había tenido otro matrimonio, probablemente usted hizo un proceso de nulidad que se llama formal, que es la mayoría de nuestros casos. Un caso formal, nosotros le vamos a pedir al candidato que si no es, por ejemplo, que no, se casó por una iglesia religiosa de cualquier confesión, a lo mejor protestante, anglicana o evangélica, o se casó por el civil, pero no puede pedir por el Lack of Form porque no es católico, se le hace nulidad por el proceso formal. Este camino es un poco más largo. Nosotros le pedimos a la persona cierto antecedente, que está todo esto en la página web now, está bilingüe la página web. De hecho, una de las... lo tienen acá, estas dos, guía narrativa matrimonial y nulidad matrimonial, pregunta y respuesta. Esto se llama nulidad, caso formal. Acá nosotros les vamos a pedir a las personas, si ustedes encuentran a alguien, algún candidato que ha estado casado anteriormente en alguna confesión religiosa, evangélica, se casó por la iglesia evangélica, se divorció y ahora quiere ser católico, casarse por la iglesia y su segunda esposa o novia es católica,
esa persona necesita una nulidad por caso formal, como se llama. El caso formal dura aproximadamente un año, desde que recibimos los papeles, desde que se abre el caso, porque usted me puede mandar los papeles el lunes y yo el caso lo abro 2 semanas después o 1 semana después. Sí, tarda un año. Un año. Usted me dice, un año, Sofía. Le puedo decir, entre nos, un año es bastante rápido. El tribunal está bastante orgulloso de poder ofrecer un año de periodo. Trabajamos arduamente para poder ayudar a la gente. Hay otros tribunales que se tardan entre 2 a 5 años la nulidad matrimonial. Acá en Estados Unidos, y incluso un poquito más en otros países de Latinoamérica. Sí. Entonces quiere decir que en ese caso formal es cuando la persona fue católica, se casó por otra religión, se divorcia y quiere volver otra vez a ser católica. O una persona no católica, que es una persona, por ejemplo... si no ha sido bautizado, tiene que ser el proceso de bautismo. Si la persona, por ejemplo, que no era bautizada, se casó por corte civil también, y estuvo casado, se divorció, esa persona no puede pedir por falta de forma canónica, tiene que hacer por caso formal. Si la persona era evangélica, se casó, y los esposos 2 eran evangélicos, y se casaron, se divorciaron, y después uno de ellos ahora quiere ser candidato del RICA, el primer matrimonio tiene que pedir la nulidad por caso formal. Por eso le digo, la falta de forma canónica solamente, digamos, si el candidato es católico. Si hubo un matrimonio antes, tiene que ir por la falta de nulidad caso formal. Por eso le digo que esta es muy importante que se haga la pregunta al inicio del proceso. Porque si ustedes me mandan el caso en enero o en marzo, se dan cuenta, alguien de su team o el párroco o alguien se dio cuenta, nadie le preguntó y la señora está diciendo todo, sí, bueno, yo estuve casada antes, qué sé yo, dónde. Contratan al tribunal en marzo, yo les voy a decir, les voy a hacer las preguntas, ¿es la persona católica, es la persona bautizada? ¿Verdad? Me voy a dar cuenta que necesita un caso formal y les voy a decir, El tiempo. se va a demorar un año, la persona no va a poder recibir los sacramentos. Sí, dura un año. Porque Promedio, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, es promedio, por la cantidad también de casos que manejamos. Pero por eso la gente cuando empieza el proceso RICA es muy importante que sepan lo antes posible, porque si hay algo que tienen que hacer con nosotros, lo antes posible. Porque si no van a tener la awkward conversation con la persona diciéndole en abril o en marzo. O sea que esta forma es necesario que sea llenada cuando se comienza el proceso de RICA. Idealmente lo antes posible. Okay. Porque necesitamos saber, ustedes necesitan saber que sus candidatos están, digamos, van a necesitar o no un proceso de nulidad. Hay gente, hemos tenido casos antes, que hay 2 candidatos del RICA, los 2 están de novio y los 2 necesitan proceso de nulidad. Y ese puede ser una pareja de una parroquia, hay muchos candidatos acá en Washington. Entonces, eso es la responsabilidad de ustedes y por eso, digamos, el propósito de este taller es para decirle, no está de más preguntar. Porque una pregunta se puede solucionar un montón. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una chica es católica, bautizada, pero le falta su confirmación, pero se quiere casar con una persona, que esa persona es mormón? Pero él no quiere ser católico, simplemente quiere casarse por lo católico, pero no se quiere convertir. Hay dispensas, sí se puede, hay dispensas. Como ustedes saben, los católicos no siempre se enamoran de un católico. ¿Verdad que sí hay dispensas? Sí, hay dispensas, pero también hay que llamar al tribunal para poder pedir la dispensa. No diciendo mañana nos casamos, hay que pedir la dispensa un poquito antes. Pero sí se puede casar. Sí, cualquier católico es libre de casarse con una persona no bautizada o bautizada o católico. Pues se puede, sí se puede, por la iglesia católica. Ella quiere venir a casarse en la católica. ¿Sí? No, es que ellos están aquí, son pareja, tienen una niña, pero ella quiere recibir su confirmación, pero ella no puede porque él es mormón. Y él dice que él sí se casa con ella por lo católico, pero no se convierte en católico, solo no va necesario. a la ceremonia. Se pueden casar en la iglesia católica, pero necesita una dispensa, porque ella es católica, ella necesita observar la forma canónica que hace una iglesia con el sacerdote, y a lo mejor el esposo, que puede ser mormón, puede ser judío, puede ser budista, puede ser evangélico, puede ser no bautizado. Como le digo, los católicos
no siempre se enamoran de católicos. Oh, no. No hay, digamos, no hay, pero eso se puede, digamos, hay... Pero entonces tiene que llenarse una aplicación. De dispensa, sí, es lo mismo, por ejemplo, cuando hay parroquias, sí, un segundo, hay parroquias católicas, parejas católicas, los dos pueden ser católicos, que deberían casarse en su parroquia, pero se quieren casar en Hawái, se quieren casar en Anápolis, no sé, en Ocean City, o a Francia, o no sé, porque fueron a un pilgrim y les gustó la iglesia de Lourdes y encontraron que ahí está, bueno, ellos están obligados a casarse acá en la parroquia de su domicilio. ¿Se pueden casar una pareja católica en otra parte? Sí, pero con dispensa. Sí, todo es. Pero hay que hacer papeles. Todas esas preguntas que ustedes, situaciones que ustedes tengan, llamen al tribunal o díganle al párroco que me llame. Tengo una pareja que, tengo un señor que, Ustedes me llaman. Mi trabajo es responder esas preguntas. Qué bueno. Mi trabajo es ayudarle a ustedes. Mi trabajo es decirles, ustedes lo tienen que saber derecho canónico. Yo tengo que decir, yo les mando por fax, denme un fax, yo les mando las formas que tienen que llenar. Mándamelas de vuelta y estamos listos. Ese es mi trabajo es ayudarlo a ustedes. Con todas estas situaciones, tengo esta persona que, Qué fácil ahora. dígame. Alguien me preguntaba. Y después, porque me levantaba la mano y se me olvidó. Sí. No, está bien. Alguien me preguntaba, como diría, yo pertenezco a esta parroquia. Ok. Estoy de novia, ¿me puedo casar en la basílica? Me preguntaba. Como le digo, en teoría las personas se tienen que casar en la parroquia de su domicilio, digamos, donde están, pero se pueden casar en otra parte, en otra iglesia. Pero se les da la dispensa. Pero hay que pedir permiso, claro. Porque hay que avisar al párroco que esta pareja que vive acá de la parroquia se va a ver, sí. Hacen una carta que se prepara. Y cualquier cosa, llame al tribunal y yo sí. Ahí las formas están, en el website está el teléfono del tribunal y están las formas también. Y estamos también, es una cosa que quiero que... ¿En el website de la arquidiócesis? Sí, busquen ahí, está marriage y después dice tribunal o annulment. Y ahí está. Sí, pero antes usted, acá, Raciel. Ustedes obviamente ayudan a hacer anulaciones de caso civil. ¿Han ustedes llegado a hacer alguna anulación de caso religioso? Sí. Nosotros no, o sea, no es que ayudamos, no es que hacemos nulidades. Nosotros, el tribunal, la iglesia, lo que hace es evaluar si el matrimonio que esta pareja celebró está según los estándares de la iglesia católica. La iglesia católica tiene un estándar very high sobre matrimonio. Los estándares. Ustedes ven como estos juegos de niños, donde hay un triángulo, un círculo y un cuadrado, y los niños tienen que colocar las figuritas dependiendo de la figura. Si uno no puede poner un triángulo en un círculo, por más que esfuerce, no puede colocarlo, ¿verdad? Eso a veces pasa en matrimonio. La iglesia considera el matrimonio como un camino a la santidad. Elevado al sacramento, camino a la santidad, no al martirio. Las parejas están el esposo matando a la esposa, como en la iglesia de San Pablo, como decimos, están llamados a hacer un testimonio de Cristo, como ama la iglesia Cristo en la comunidad, iglesia doméstica, y tenemos todas estas líneas de matrimonio. La iglesia considera el matrimonio partnership, ella ayudándolo a él ayudándolo a ella, a los hijos, una comunidad. Pero ¿qué pasa? A veces los matrimonios quedan cortos. No hay amor, no hay respeto, hay violencia, hay infidelidades. Ni ella es feliz, ni él es feliz, los niños. Entonces uno coloca lo que hace, cuando la persona lo que hace es pedir al tribunal, véame si mi matrimonio fue nulo. Nosotros lo que hacemos es estudiamos el caso. No porque alguien manda el file al tribunal, es porque listo, se le entregó. Uno lo estudia. Vemos si en el momento del consentimiento él y ella entendían lo que la iglesia quería para el matrimonio. A veces la gente quiere el vestido blanco, la fiesta, pero queremos ver si los dos entendían cuál es el concepto de fidelidad que la iglesia considera, cuál es el concepto de partnership, el concepto de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ustedes saben que cada persona, yo por ejemplo si aquí hiciera un test y le dijera escríbame en 2 líneas, 4 o las 2 esenciales de matrimonio, acá mismo, entre catequistas, tendríamos diferentes nociones de matrimonio.
Porque ustedes quieren la noción de sus papás de matrimonio, de sus países, de sus parroquias, como fue ustedes fueron educados. Y después yo les voy a colocar, tenía que colocar aquí cuáles son las 2 cualidades que la Iglesia Católica dice sí o sí. Y tendríamos que ver cuál de ustedes está según la Iglesia Católica. Según los estándares. Si reciben un A+ o un B-. Y eso aplica en... Y en eso se ve lo que en el trabajo de nosotros para ver si en el triángulo, el círculo del matrimonio que esta persona me está cabe o no. No cabe. Usted me está presentando un círculo y la Iglesia pide un triángulo. Y entonces la Iglesia lo que ve, después de haber estudiado, dice su matrimonio es nulo. Usted en verdad pensó que tenía algo ahí, pero lo puede llamar como quiera, pero eso no es matrimonio según lo que la Iglesia quiere para usted. Dios quiere, yo siempre digo a las parroquias y a la gente, Dios quiere que nosotros seamos felices. Ahora, vamos a ser felices en el cielo, ahora. Usted quiere, las personas que se casan, esa energía, en el principio, tienen que durar, la vida a veces es difícil y problemas pasan, pero aún así, ustedes han visto, me imagino que tienen parejas que han durado 35 años, 40 años, 60 años. Pero en sí el ser feliz se puede también un poco malinterpretar, porque hay personas que, o sea, yo quiero ser feliz y no cualquier problema y ya voy a decir ya. Bueno, también por eso también hay gente que, eso es lo que nosotros estudiamos, porque alguien quiere, por ejemplo, voy a estar casado contigo hasta que bajes de peso, hasta que no engordes. Voy a estar casado contigo hasta que tú mantengas el trabajo. ¿Qué pasa si el esposo después de 5 años queda cesante? O tuvo un accidente en el trabajo. Por eso ahí lo que digo, cualquier persona que solicita al tribunal una nulidad, lo que lo está pidiendo es solamente estudiar. Por favor, quiero ver si mi matrimonio, que terminó en un divorcio, me casé por la Iglesia Católica, me casé por civil, quiero ver si el tribunal va a decir sí, es nulo, o no es nulo. Sofía, hay 2 opciones. ¿Puede haber una anulación de matrimonio? Ok, si la pareja se casó por la iglesia, o sea, hicieron el ritual canónico, pero tuvieron un hijo, el hijo muere, y ella le es infiel a él. Entonces él se separa de ella, pero no se divorció. Se separaron y él a los años conoce a otra persona. Se quiere casar con ella, pero no puede porque la primera esposa no le quiere dar el divorcio por ninguna razón. ¿Se puede haber una nulidad aunque la persona no quiera? No, nosotros para requisitos para la nulidad matrimonial tienen que haber certificado de matrimonio, tienen que probar que estuvieron casados, civil, en la iglesia evangélica, iglesia católica en Chile, donde fuera, y tienen que demostrar... ¿Están de acuerdo los dos? No, tienen que tener un certificado de divorcio. Ok, por mi pregunta. Sí. ¿Qué probabilidades hay en una anulidad, que se anule un matrimonio en el cual supuestamente la mujer fue casada a la fuerza? En nuestro país se usaba, yo soy de México, no sé si hay alguien más de aquí de México, se usaba que se robaban a la muchacha, se la llevaban, pero ella no estaba de acuerdo, se casaba a la fuerza y se acabó. Fueron felices, entre comillas, que nunca lo fueron. Se divorcian después de 20 años, tuvieron 4 hijos. Digo, si no se puede ser feliz, ¿cómo se tienen 4 hijos? ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué probabilidades hay? ¿Se divorcian? ¿Qué probabilidades hay de que la iglesia anule ese matrimonio? Bueno, es que cuando ustedes reciban como ministro, digamos, yo siempre digo, yo soy jueza, ese es el título, pero el tribunal está bajo del Ministerio de Sanación de la Iglesia, por lo tanto yo me considero ministra de Sanación. Nosotros como ministro de Sanación, y a la luz de Isidro, la pregunta de Isidro, nosotros tratamos de tomar todos los casos. Nosotros no juzgamos, porque uno puede decir, pero 20 años, 4 hijos, ¿por qué no se dio cuenta antes? ¿Por qué no se divorció antes? Porque nosotros, el tiempo del matrimonio no es un indicio de calidad. La cantidad de niños que hayan nacido no es un indicio, digamos, de la calidad tampoco del matrimonio. Pero cuando ustedes tengan preguntas, gente en sus parroquias que les diga, y ustedes sepan que hayan estado casados 2 años, 5, 7, 10,
15, 25, 35 años. Y ahí ha terminado un divorcio y la persona ahora está en vista un segundo matrimonio o lo que sea, manden el caso al tribunal. Nosotros, es nuestro trabajo analizar, porque si no se queda en juicio moral de la persona. 20 años. Sí, es que este caso, bueno, este caso, ella se divorció y se casó, o sea, con un amigo muy cercano mío aquí. Entonces nosotros siempre, no siempre, pero le hemos tocado el caso de que si se van a casar por la iglesia, y en principio me dijeron que ellos estaban haciendo la anulación del matrimonio. Yo y nosotros, el grupo de amigos que siempre estamos conviviendo, decimos, pero ¿qué probabilidades hay? No es tema de nuevo, eso también tiene que usted tiene que correr la voz. No porque el caso va a ser más difícil porque tuvo más años, o más difícil porque tiene más hijos, o porque los dos eran católicos y se casaron en Chile. Y eso no es mi trabajo analizar el matrimonio. Por ejemplo, en ese caso, y si lo de su amiga, ella ahora es católica, está viviendo una situación irregular porque está casada civilmente, digamos, con su amigo que es católico. Los sacramentos, bueno. Nosotros, el trabajo de nosotros, y suyo, como ministro también de la parroquia, es ayudarla cómo pasar de una situación irregular a regular, cómo ella puede recibir todos los sacramentos, cómo ella puede ser más activa en la parroquia. Porque si quieren hijos, hay una gran chance de que ella también vaya a criar a los hijos católicos. ¿Cómo podemos ayudarla? Esa es la pregunta que tienen que hacer. ¿Cómo podemos? Porque nosotros, hay un santo en Chile que dice, uno tiene que hacer lo que Jesús haría. Eso es el trabajo de nosotros. Jesús no caminó acá diciendo, no, al contrario, iba a todo el mundo a comer, hablaba a todo el mundo. Nosotros, ustedes de las parroquias y yo en el tribunal, tenemos que ayudar a la gente a pasar de situaciones y ustedes los reciben, me llaman, yo les digo qué cosa hay que hacer. Si vamos por A, por B, ¿ah? En la arquidiócesis, en el website de la arquidiócesis. Porque hay mucha gente, como les digo, incluso por ejemplo si el esposo de ella ahora es catecúmeno y está en la parroquia de ustedes, a lo mejor ella hay gente que tiene vergüenza, no todo el mundo anda diciendo me casé, estuve divorciado, estoy casada, no, porque uno no sabe si el párroco va a levantar una ceja, o, ¿me entiende? Y sobre todo si el marido es catecúmeno, no quiere tampoco, digamos, hacerle una mala impresión al esposo, que ahora él está, digamos. Entonces hay que ser sensible, pero también directo. Si ustedes están a cargo tienen la oportunidad de trabajar con gente cara a cara, cuando llegue el momento de las preguntas, pregunten. Y háganle saber, no es un caso imposible, no sabemos. Llamemos al tribunal. Tampoco fácil. Llamemos al tribunal, veamos, va a ser un proceso. Yo les digo a todas las personas que llaman al tribunal, sobre todo para los casos formales, este no es simplemente un papeleo para renovar el pasaporte o para renovar la driver license. Este es un proceso de sanación, es una oportunidad que Dios le ha dado a la persona, como les repito, ministra de sanación, el tribunal pertenece al Ministerio de Sanación, es una oportunidad que Dios y la Iglesia le está dando a esta persona de sanar las heridas que han tenido quizás de un matrimonio fallido. No todos los matrimonios, como le digo, son a los estándares de la Iglesia y hay gente que atrae mucho dolor de matrimonios fallidos. No solamente vergüenza, también dolor, porque hay unos matrimonios que la gente ha sufrido bastante. Claro. La gente está vulnerable y uno está llamada, como Jesús en los evangelios, de sanar a esta persona. No de hacerle más daño, de sanar, de curarla y decir, bueno, y yo como les digo, estos casos formales que duran un año es una oportunidad de que la persona, con los párrocos, con los diáconos, con la comunidad de la parroquia, iniciar un proceso de sanación. Que eventualmente, si la nulidad es decretada en el matrimonio, ellos van a tener la oportunidad, el don, de quizás conocer al amor de su vida y vivir y experimentar lo que la Iglesia entiende por matrimonio. Por eso ustedes como ministerios también en sus parroquias tienen la oportunidad y la responsabilidad de hacer llegar esta información a sus comunidades. Y cualquier pregunta, no miren a nadie menos, 25 años de matrimonio, católico, bautista, no bautizado. Si ustedes no saben cómo hacer, no tienen que saber, me llaman. Y yo les digo, a ver,
Roberto, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es la persona? Cuénteme, ¿es bautizada, no bautizada? Va a tener que pedirle esto, A, B, C, D. Deme el fax del párroco. Yo le mando las formas, me las manda de vuelta. Y arreglamos las cosas. Tiene que trabajar junto con el párroco. ¿Por qué? Porque es un proceso de sanación espiritual. Dios saca agua de rocas. No se olviden de eso. Sí. Lo que yo he visto procesos de nulidades donde las dos personas han sido no bautizadas. Antes se casaban por el civil. El primer matrimonio terminó en divorcio. El segundo matrimonio, esta persona no bautizada conoció a una persona católica. Y la persona católica le mostró la fe católica y ahora ese no bautizado, divorciado, está en el RICA. Los planes, a lo mejor usted y yo nacimos en un país católico. Ese fue el plan para nosotros de Dios. Pero Dios tiene un diferente plan para esa persona. Sí. Que su segundo matrimonio es gracias a esa persona católica que conocieron. Y ahora están en el RICA. Y ahora ellos quieren participar en la parroquia de ustedes como cantores, como ministros. ¿Me entienden? Por algo Dios le dio una segunda Es el plan chance. que Dios tuvo para la pareja. Uno no puede jugar, digamos, tiene que ser bastante humilde. De nuevo, lo que mi trabajo es ayudar. El trabajo de ustedes es ayudar. Y entre los dos ayudamos a otros. Yo siempre digo, hay una, bueno, hay muchas, pero hay una lectura del Evangelio que yo digo, que explica el trabajo que nosotros hacemos en el tribunal. No me acuerdo del Evangelio ahora de memoria, pero donde está este paralítico en el suelo y hay una casa cerca donde está Jesús dentro. Como es paralítico, no se puede mover. Y según el Evangelio, aparecen estos 4 hombres, que no, el evangelista no dice si son buenos, si son justos, si son ricos, si son jóvenes, si son viejos, aparecen 4. Y con una camilla, bien preparado, toman a este caballero, por el paralítico, van a la casa donde está Jesús. La casa estaba llena. Trataron por la puerta, no, trataron por la ventana, nada. Y se fueron al techo. Subieron al techo. Cuando ustedes piensan en alguien, yo ni siquiera me subiría al techo de mi casa. Subirse al techo de una casa de alguien que no es tu casa. Con una camilla. Con una camilla. Y tener la audacia de hacerle un hoyo a la casa que no es tuya. Imaginen todas las cosas que... No. ¿Para qué? Para poder acercar a esa persona con la cuerdita A los pies del Señor. para que Jesús... Y Jesús estaba tan impresionado, como dice el Evangelio, que mira arriba, imagínense ver una camilla... ¿Por qué? Porque el propósito era, de estas 4 personas anónimas, era de que Jesús pudiera sanar a este paralítico. Ese es el trabajo que hacemos solo en el tribunal. Eso es lo que tratamos solo con los párrocos, con ustedes los catequistas. Yo solo no puedo agarrar la camilla. Pero si somos 4, podemos agarrar y presentar a esta persona que tiene un matrimonio fallido, y presentársela a Jesús. Y que Él sane. Nosotros no sanamos. Nosotros ayudamos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Entonces ustedes en las parroquias, cualquier persona, pasen la voz. Tener una nulidad en la iglesia no es algo de avergonzarse. Es como si uno se avergonzara porque fue el sacramento de reconciliación. Nadie se avergüenza porque se va a confesar. El proceso de nulidad no es algo que va a avergonzarse, es una oportunidad de gracia, de sanación, que está a disposición de quien la necesite. Si usted necesita confesarse todos los días, bien por usted. Pero si usted necesita confesarse una vez a la semana, usted puede. Si usted se puede celebrar 50 años de matrimonio, lo felicito. Que Dios le siga dando, digamos, esa gracia. Si usted tiene a alguien que después de 5 años, 10 años, 15 años, terminó un divorcio, hágale saber que hay gracia disponible y sanación en la iglesia. Gratis. Gratis. El Tribunal de Washington, D.C. no cobra por los procesos de nulidades. Ni siquiera la estampilla, porque yo les voy a mandar un self-address envelope con la estampilla. Es gratis, de principio a fin. Hay otros tribunales en Estados Unidos que cobran, y hay otros tribunales en Latinoamérica que cobran. Nosotros no cobramos. No tienen que traducir nada, porque yo leo español. No me tienen que traducir el certificado de bautismo, no me tienen que traducir nada. Gratis, en español. Sofía, ¿y esto, si viven en Virginia, pueden...? Esa es una buena pregunta. Nosotros podemos ayudar solamente a las personas que tengan domicilio en la arquidiócesis. El domicilio de él,
de la persona que está pidiendo nulidad, el domicilio, que esto fue una reforma del Papa Francisco, o la ex esposa o ex esposo vive acá en la arquidiócesis, a lo mejor su amiga vive en Virginia, pero el ex esposo vive en la arquidiócesis, pero ella puede pedir al tribunal de la arquidiócesis. Ellos viven en Virginia ambos. Ellos van al tribunal de Arlington. De Arlington. O si el matrimonio fue la arquidiócesis. Domicilios o matrimonios. Por eso ahora nosotros tenemos una cantidad de casos en español, mucho, porque la gente ahora que ha emigrado se casó en Guatemala, se casó en México, se casó en Chile, en Perú. Ahora viven acá, el domicilio de ellos es la arquidiócesis, por lo tanto tienen derecho a que el tribunal de la arquidiócesis oiga su caso. Pero eso aplica a la misma ley en Arlington, con esta. Ellos sí, pero ellos tienen que tener, para ser escuchado en el tribunal de Arlington, tienes que vivir en el tribunal de Arlington, él o el ex esposo, o haberse casado en Arlington. Pero es lo mismo proceso. Sí, pero ellos tienen diferente tiempo y no sé si son gratis o no. Yo solamente puedo hablar por el tribunal de la arquidiócesis. Nosotros no hay que traducir, dura 1 año aproximado, el más largo, es gratis. ¿Hay videos para escuchar así esto? Creo que este video va en vivo. Pero y estamos trabajando en tener todas las formas bilingües. Bilingües. Cualquier caso que ustedes tengan en la parroquia, de cualquier religión, de cualquier católico con budista, no, evangélico, ortodoxo, ruso con italiana, filipino con mexicano, no saben qué hacer, me llaman. Tribunal. Dígame. Yo tuve un caso un poquito diferente, claro, de matrimonio mismo, el año pasado. Resulta que había 2 parejas que iban a recibir, o estaban estudiando para recibir la confirmación, la primera comunión, ¿no? Pero ellos no eran casados, no vivían juntos, pero pensaban casarse. Resulta que yo le avisé al padre y le digo que resulta esto. Y me dice, mire, no pueden esperar, si están con ansia de casarse. No pueden esperar, dice, hasta que hagan la primera comunión, la confirmación, la confesión. Dice, ellos pueden casarse ahora, aunque no tengan pueden casarse ahora, porque es un nuevo, como dicen, una nueva gula que apareció ahora. Y eso fue una pregunta que me hicieron anterior. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el catecúmeno no quiere esperar a casarse el próximo verano? Se quieren casar en Navidad. ¿Por qué? Porque quieren casarse antes de Navidad. Como es, digamos, veamos el caso más simple. Un catecúmeno se quiere casar con su novia católica, pero no quieren esperar hasta el próximo año por cualquier razón. Ellos se pueden casar. Sí, pero me dijo que había una gula especial que se podían casar. Sí, los catecúmenos tienen derecho a casarse. Ahora, si por ejemplo, un catecúmeno se casa con una católica, o si el catecúmeno se casa con un no bautizado, o el catecúmeno se casa con un bautizado no católico, hay diferentes cosas que hacer. Pero ellos se pueden casar. No tienen que esperar a casarse, digamos, hasta que reciban los sacramentos, digamos. ¿Dónde, cómo, si el catecúmeno se quiere casar con una no bautizada en Francia? ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? Llaman al tribunal. Nosotros les decimos, mira, aquí tiene una dispensa de esto, hay una dispensa de esto otro, se puede o no se puede. ¿Qué va a pasar con el matrimonio una vez que el catecúmeno recibe el sacramento de bautismo? También les voy a decir qué pasa. Y qué cosa tiene que hacer el párroco, las notaciones bautismales y todo eso. Como les digo, nosotros, mi trabajo, lo vuelvo a repetir, es ayudarlo a ustedes. El trabajo de ustedes es abrir las puertas a las personas de sus comunidades y decirles, hay solución, sí, hay esperanza. Sí, vamos a ver qué se hace. Quizás no se puede hacer en 2 meses. Hay que hacerlo en 1 año. Quizás no van a poder recibir el sacramento ahora, por ejemplo, en Easter, porque me van a mandar ustedes el caso en diciembre, o la persona me va a mandar los documentos incompletos. Pero se puede hacer algo. Lo importante, como dice el Papa Francisco, que tenemos que ser la cara de misericordia de Dios hacia los otros.
O sea, no son mis palabras, son las palabras del Papa Francisco. Nosotros tenemos que mostrar que Dios es misericordioso. Ese es nuestro trabajo. Y eso parte también, digamos, con los RICA y cualquier persona que haya tenido cualquier experiencia de matrimonio anterior. Y el baby step es preocuparse de que la persona nos diga, nos cuente su historia. Nos cuente la historia de la primera esposa, nos cuente la historia de la persona actual con que se quiere casar el próximo año. O sea que esta aplicación es importantísimo que la llene en cada parroquia, persona de RICA. Cada parroquia debería, tiene su, digamos, el team determinado quien ayuda a llenar estas fórmulas. O para revisar incluso, porque a veces las mandan a la persona la puede llenar, pero alguien las tiene que revisar. Si hay algo claro, si alguien escribió y después rayó, porque no sé si cuenta, porque estuve casada civilmente y no cuenta, ¿me entiende? Hay alguien de RICA con la formación que tiene que saber decirle, Sofía, me mencionaste que acá había algo, y por eso en la página número 3, usted tiene aquí como catequista qué hacer. Si la persona respondió A, si la persona respondió B, si la persona... Y acá en todo dice llamar al tribunal. Dígame eso. Esas personas viven pertenecen a la arquidiócesis de Baltimore. Okay. Pero son miembros de una iglesia de la arquidiócesis de Washington. Okay. Tiene que ser, si Proceso. hacen el trámite, tiene que ser la arquidiócesis de Baltimore. Si ellos viven de nuevo, para que el caso lo podamos recibir nosotros en el tribunal de la arquidiócesis, él o sea, la persona o el ex esposo o ex esposa tienen que tener domicilio en alguna parte de la arquidiócesis. Sino, la otra opción, que se hayan casado en una iglesia de la arquidiócesis. A lo mejor se casaron en Bowie y viven ahora quizás en Virginia. Eso es y si, de nuevo, si no sabe, me llama y yo le voy a decir. La persona vive ya voy a saber por qué va a sonar la próxima semana el teléfono todos los días. Y en este caso, perdón, o sea, estamos hablando mucho de los que están de RICA, pero en este caso, si la pareja, por ejemplo, si las personas que quieren anular su matrimonio ya tienen todos los sacramentos, se casaron, se divorciaron, y ahora están viviendo con otra persona y quieren anular ese matrimonio, también podría... Sí, nosotros trabajamos todo el año. Nosotros le estamos dando énfasis hoy día en este seminario a las personas de RICA, porque ya el proceso está andando, las parroquias ya han pasado, la gente ya está, hay algunas parroquias que ya han llenado esto y otras que no, y sobre todo por la parte, bueno, al frente están haciendo en inglés, nosotros lo hacemos en español, para saber, y sobre todo si usted tiene responsabilidades de estar, digamos, con su... porque si usted me manda, como le digo, la información el lunes, para un caso formal que duró un año, podemos dar una prioridad porque sabemos que esta persona va a estar esperando un sacramento. Si me la mandan en marzo, no hay mucho que hacer. Finalmente... ¿Este formulario, perdón, solo uno, por ejemplo, en nuestro caso conocemos como más o menos 3 parejas que están en esa situación, y una de ellas se acercó al padre y dice que le dijo que no podía hacer nada. Y la señora se fue triste porque ella quiere... Yo siempre, cualquier caso, excepto, bueno, el caso de lack of form, que lo tienen que hacer con el párroco. El caso de formal, yo entiendo que a veces hay personas que tienen una relación, digamos, cercana con los párrocos o con los diáconos. Y otras veces, no, por cualquier razón. Un segundo. El caso de formal no tiene que, yo recomiendo, como un caso, como decía, que es un proceso de sanación espiritual, que se haga con alguien de la parroquia. A veces pasa que la persona no tiene una relación con el párroco de donde va así, pero tiene un amigo diácono en otra parroquia o qué sé yo, pero con alguien, digamos, un ministro de la iglesia. Si por cualquier motivo la persona quiere hacerlo sola, la persona puede mandar al tribunal a nombre propio los papeles. La recomendación de que lo haga con alguien de la parroquia es por el tema, digamos, tener a alguien caminando con ellos, que sepa, recibí esta carta hoy día del tribunal, ¿qué tengo que hacer? Porque va a ser un proceso de sanación, Dios va a hacer trabajo con las personas. Yo siempre les digo desde el principio,
quieren o no, Dios va a estar ahí sanando. Yo antes que, y esta guía matrimonial, que tienen ustedes en el, uno de los requisitos para el caso formal que yo les pido, que me tienen que escribir su historia matrimonial. La historia matrimonial va a depender de cuántos años, de cuántas... Nosotros acá ofrecemos una guía con las preguntas que queremos que las personas nos respondan. Porque ustedes, ¿cómo colocan en papel, por ejemplo, un matrimonio de 15 años? Si me mandan una paginita, no hacemos mucho con eso. Acá nosotros ofrecemos una guía a las personas, todo esto está en el website, para que sus personas puedan empezar a escribir, a contarme cómo, de dónde vienen, cómo era el matrimonio de sus papás, cómo conoció a la esposa actual, qué problemas tuvieron ustedes dentro del matrimonio. Todo lo que necesitan está en esta guía matrimonial. Están los documentos también que tienen que tener. Y como le digo, esto la persona puede, por ejemplo, mandarlo a título propio. No tiene que, si por alguna razón el párroco no está o no tiene... Ellos no están tan activos por lo mismo de que se sienten excluidos. Que pueden mandar, que hagan el surfing en el website, vean las formas, vean qué cosas se pueden hacer. Está el teléfono ahí en el del tribunal, cualquier persona puede llamar. Diga. Lo que le quería decir es que no todos los sacerdotes tienen esta información, porque esta persona que yo le digo en mi parroquia, él estaba en mi clase y yo la mandé para que tuviera una reunión con el padre y el padre le dijo que no, que ella no se podía casar porque no se podía hacer nada. Entonces no todos los sacerdotes tienen esa información. Nosotros estamos tratando de visitar las parroquias, estamos ofreciendo unas charlas quizás un poco más detalladas para guiar a las parejas, a las personas en el proceso de unidad matrimonial. Tenemos una, la que viene, que voy a dar yo, es en noviembre. Si van a la website de la arquidiócesis, está en la Departamento de Familia. Y estoy tratando, esta información para que llegue con Carla Ferrando. Sí, va a ser en noviembre, para que si ustedes tienen a alguien de sus parroquias, y sobre todo para informarse, si quieren ustedes amigos, familiares, pero también para ustedes, personas de la parroquia, que sepan para que se puedan... qué significa nulidad, cómo se hace, cuánto cuesta, cuánto se demora. Y eso también es el propósito de estas que repartimos el año pasado en todas las parroquias de la arquidiócesis. Son bilingües, están en inglés y en español. Acá hay un error que quiero decir, que dice cuánto dura el proceso, 6 meses. No, 1 año promedio. Pero es el único error, digamos, que tenemos en la cartilla. Esto lo hicimos pequeño para que la gente lo pueda tomar y lo ponga en su cartera, o usted lo puede decir a su amiga. Hay algunas preguntas y respuestas. Claro, en las parroquias nosotros lo repartimos el año pasado. Debería haber llegado bilingüe, la versión azul en inglés, la versión esta marroncita en español. Yo tengo acá más, si ustedes quieren, digamos, llevarse un poco y ustedes verán a dónde hace llegar. No sé, creo que estamos con el tiempo. Llegamos hasta las 3:30, ¿no es cierto? O hasta... Sí, 3:30. Mira, no sé, ¿o 3? Ya está saliendo. A las 3:20. Ok. Y son las 17. No sé si tienen alguna pregunta. Esto fue, digamos, bien crash, bien, porque ya... No, pero es muy informativo. Es muy informativo, Sofía, porque la verdad anteriormente no estaba esta información. Bueno, había sí, muchas dudas sobre por eso mi pregunta, entre comillas, porque tenemos una información, como dice ella, errónea en un lado y en otro, entonces no la tenemos al 100%. Bueno, ahora ya la tienen, y como le digo, en el website, todas estas formas están en el website, está en bilingüe, está el teléfono del tribunal para que se animen y llamen. Y en el tribunal hablamos español. Van a poder hablar conmigo. Yo soy la jueza que está a cargo de los casos en español. Sus párrocos ya están tienen el teléfono. Y como les digo, cualquier consulta, cualquiera, rica o no rica, que ustedes necesitan saber para poder asistir mejor a sus párrocos, llamen al tribunal. ¿Ok? Bueno, terminemos con una pequeña oración para cerrar el... Claro, sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de formarnos. Le damos gracias a Dios también por la responsabilidad que tenemos frente a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Le pedimos a Dios que nos dé la gracia de poder seguir los pasos de su Hijo Jesús y demostrar, como dice el Papa Francisco, la cara misericordiosa de Dios a otros. Queremos que nuestros hermanos y hermanas en las parroquias, cuando nos vean, tengan encuentro con nosotros, puedan ver esta cara de misericordia y de amor que Dios tiene también para con nosotros. Le damos gracias y le pedimos bendiciones para ustedes, su familia, para el ministerio que ustedes realizan como catequistas y sus parroquias. Y todo esto se lo pedimos en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.